Diálogos sobre el Libro de Mormón. Segundo Nefi 1:3. Sean nuevamente bienvenidos a nuestro estudio del Libro de Mormón. Hoy nos enfocaremos en Segundo Nefi capítulos 1 y 3. En otro programa hablaremos del capítulo número 2. Mi nombre es Robert Millet y soy un miembro del Departamento de Escrituras Antiguas de View, y hoy me acompañan aquí Thomas Wement, Victor Ladlow y Stanley Johnson, todos miembros del mismo departamento. Ahora, hermanos, vamos a comenzar desde nuestro último programa, si podemos pasar al capítulo 22, para hacer un breve comentario. Tom, si pasamos al último versículo y comenzamos con Segundo Nefi. Lo que Nefi hace al final de Primer Nefi es darnos algunas palabras de Isaías, Enos y Senoc, y nos mostró cómo muchas personas han profetizado del Mesías. Ahora lo que va a hacer es concluir y volver a las palabras de su padre. ¿Por qué no seguimos adelante y podría leer el versículo 31 de Primer Nefi 22? Por lo tanto, no debéis suponer que mi padre y yo somos los únicos que las hemos atestiguado y también enseñado. Por tanto, si sois obedientes a los mandamientos y perseveráis hasta el fin, seréis salvos en el postrer día. Y así es. Amén. Muy buen resumen, ¿no? Guardar los mandamientos y perseverar hasta el fin. En las palabras del Elder Ballard, tenemos que guardar los mandamientos hasta que estemos muy muertos. Y así comenzamos el segundo libro de Nefi con un poco de historia. Pero, llegando al capítulo 5, vamos a comenzar con lo que será doctrina pura. Así que cuando el Señor le mandó a Nefi que usara estas planchas para cosas sagradas, él lo tomó en serio. Antes, cuando Nefi hablaba de estas planchas, dijo que son sobre el ministerio y las profecías. Y esto es en lo que realmente nos vamos a enfocar. Más que nada en Segundo Nefi. En todo el libro. Si observan en Segundo Nefi 1:4, Jerusalén ya ha sido destruida. Entonces, ¿en qué año podríamos ver esto? Luego del 586. Después del año 586. Sin embargo, en el versículo 5 nos dice que hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás. Una tierra que el Señor Dios hizo convenio conmigo, de que sería una tierra para la herencia de mi posteridad. Sí, el Señor me ha dado esta tierra por convenio a mí y a mis hijos para siempre. Y también para todos aquellos que la mano del Señor conduzca de otros países. Cuando hablamos del esparcimiento de Israel, la mayor parte del tiempo Israel es esparcida por ser desobediente. Rechazan al Mesías y al Evangelio. Pero algo positivo viene por el esparcimiento cuando el Señor traslada a varios grupos de personas de diferentes partes de la tierra, tal como lo hizo con la colonia de los leítas. Es para cumplir con el convenio de Abraham, que es válido en todo el mundo. Y como viven entre los gentiles, creo que podríamos incluir no solo esa mezcla de los gentiles israelitas, dispersos por toda Europa, o donde quiera que estén, sino que también sabemos que después del pueblo de Ley, también llegan los mulequitas. Más tarde, por supuesto, sabemos de los españoles, los portugueses, los puritanos y otros. Hay incluso una justificación de que no viene nadie a esta tierra a menos que sea traído por la mano del Señor. Aunque no sea en las mejores circunstancias, vinieron como sirvientes y esclavos. Fueron traídos a esta tierra donde tienen la oportunidad de ser parte de una maravillosa nación si así lo desean. Y eso es lo que se menciona en los próximos versículos. De hecho, si tuviéramos que ir más adelante y ver el capítulo 10, ¿qué otras promesas hay? No solamente que el Señor está cuidando de esta tierra. Bueno, que no habría reyes sobre esta tierra, no habrá reyes. No habrá reyes en esta tierra. Es una promesa muy importante. Nos da la impresión de que al Señor no le gustan mucho los reyes malvados y que en general no le agradan los reyes a menos que el rey fuera Cristo. Y así, en la apertura de estos capítulos,
Ley se está despidiendo, porque sabemos que fallece en el capítulo 4. Pero vamos a iniciar con el capítulo 1 de segundo Nefi, versículo 13. ¿Podría comenzar ahí? Ley particularmente está tratando de hablar. Podemos ver que él está suplicando con sus hijos rebeldes. Comience con el 13 y si quiere lea hasta el 15. Bien. O que despertaseis de ese profundo sueño, sí, del sueño del infierno, y os sacudieseis de las espantosas cadenas que sujetan a los hijos de los hombres, a tal grado que son llevados cautivos al eterno abismo de miseria y angustia. Despertad y levantaos del polvo. Escuchad las palabras de un Padre tembloroso, cuyo cuerpo pronto tendréis que entregar a la fría y silenciosa tumba, de donde ningún viajero puede volver. Unos días más, y seguiré el camino de toda la tierra. Pero he aquí, el Señor ha redimido a mi alma del infierno. He visto su gloria, y estoy para siempre envuelto entre los brazos de su amor. Hablemos un momento acerca de este concepto de despertar. La súplica en esta parte es despertad, despertad. Y otra vez lo repite en el versículo 23. Despertad, hijos míos, ceñíos con la armadura de la rectitud. ¿Qué es lo que está tratando de decir, Víctor? Bueno, por supuesto que hay un par de cosas. En primer lugar, él quiere que le prestemos atención porque esto es importante, pero también utiliza ciertas imágenes. En el versículo 13 habla de las cadenas que sujetan a los hijos de los hombres. En el versículo 14 hay referencias a las ligaduras de la muerte. Pero en el versículo 15, el Señor redime nuestras almas y luego en el versículo 23 despierta de nuevo. Pero ¿cómo puede el Señor rescatarnos de todo esto? Poniéndonos la armadura de la rectitud. Los dos son metales pesados, las cadenas y la armadura, pero las cadenas te restringen y la armadura te protege, y aún así nos podemos mover. Esta escritura tiene una referencia a 2 Nefi 9, versículo 14. Jacob nos dice que si seguimos usando esta armadura de rectitud, llegará el día en que podremos usar el manto de la justicia. Es menos pesado. Y mucho más cómodo, sobre todo en un día frío de invierno. Pero hay días que tenemos que llevar la armadura de la rectitud. Por lo tanto, hay que despertarse y prestar atención. Estas son las cosas que son muy importantes y debemos recordar. Creo que Jacob tiene una experiencia que quiere comunicarles. De un lado está el cautiverio, como dice Víctor, al estar atado y encadenado. Pero Jacob dice, he experimentado una libertad, siendo amado, rodeado y redimido. Y lo que él quiere que vean es que comparen lo que están experimentando, la ira y la frustración con sus familias, con lo que Jacob siente. Noten que en el versículo 15 en particular, él utiliza los verbos en el pasado. Yo he sido redimido, he visto su gloria y ahora estoy envuelto en su amor. ¿No quieren sentirse así? Despertad, mirad lo que tengo, mirad lo que tiene Nefi, esta alegría que hemos experimentado. ¿Saben lo que pienso? Este es un mensaje que incluso las personas más fieles y justas necesitan escuchar a menudo. Ustedes recuerdan que hace un par de años el presidente Kimball le dijo a los santos, hemos estado en una meseta espiritual demasiado tiempo. Eso me atormenta, porque significa que progresamos espiritualmente y llegamos a cierto nivel espiritual. Y si realmente estamos sintonizados con el Espíritu y el Espíritu está con nosotros, solo vamos a permanecer ahí por muy poco tiempo. Poco tiempo, antes de que el Espíritu nos inste a continuar. Creo que si hay una enfermedad con la que estamos afectados en este siglo XXI, son no solo nuestros propios pecados, sino también los pecados de la distracción y la preocupación que nos privan de gozar de esta unión, de este nivel espiritual del que disfrutó Ley, por lo que el Señor lo envolvió en los brazos de su amor. ¿Ustedes qué piensan? Por favor, está en la sección 6 de Doctrina y Convenios. Es una referencia muy buena para esto. Permítanme leérselas. Observen el lenguaje. He aquí, tú eres Oliver, sección 6, versículo 20, y te he hablado a causa de tus deseos. Por tanto, atesora estas palabras en tu corazón, sé fiel y diligente en guardar los mandamientos de Dios,
y de nuevo, y te estrecharé en los brazos de mi amor. Esta es la razón por la que debemos aferrarnos a la expiación. Es evidente que Ley experimentó esto. Ahora tal vez es algún tipo de refuerzo espiritual, que su misión está a punto de terminar y el Señor la ha aceptado. Dios aceptó su ofrenda. Sí, y está dando su última palabra y testimonio, como tantos profetas lo hicieron. Sin embargo, lo hace pacíficamente y se siente el amor, a pesar de que no todos sus hijos fueron fieles. Ley sabe que hizo lo que pudo. Lo que yo diría es que, a pesar de vivir en un mundo sin esperanza, Ley es un hombre que vivió con esperanza en Cristo. Stan. Recuerdo un discurso del elder Nelson en una conferencia general sobre Kafar y Kafat. Y la palabra Kafat, si no me equivoco, significa un abrazo íntimo. Ajá. Una de las definiciones de espiar. Y creo que cuando tenemos esos momentos en nuestra vida, uno sabe que llegan en épocas diferentes. Sabemos que el Señor está complacido y sentimos ese abrazo íntimo. Creo que Ley se preocupa porque sus hijos no abrazan al Señor tan íntimamente como Él lo abraza. A veces pienso que nos da miedo. Tal vez el Señor no nos da ese abrazo, como el mundo nos lo da, por lo que tememos darle un abrazo íntimo. Muy bien. Víctor, ¿puede leernos el versículo 21 de 2 Nefi, capítulo 1? Y ahora bien, para que mi alma se regocije en vosotros, y mi corazón salga de este mundo con gozo por causa vuestra, a fin de que no sea yo llevado con pena y dolor a la tumba, levantaos del polvo, hijos míos, y sed hombres, y estad resueltos en una sola voluntad y con un solo corazón, unidos en todas las cosas, para que no descendáis al cautiverio. ¿No es maravillosa esa frase? Ya son hombres, pero ¿qué es lo que está diciendo? Vamos, muchachos, realmente sean hombres. Maduren, Sí. crezcan espiritualmente. Y es el lenguaje que usa José Smith en la oración dedicatoria del templo de Kirtland, donde dice, vamos a crecer en el Espíritu Santo. Cuando Mormón quiere hablar de lo magnífico que eran Nefi, Ley y los hijos de Elamán, él dice que comienzan a crecer en el Señor. Yo creo que hasta define lo que significa hombres, siguiendo exactamente lo que usted ha dicho. Él dice que sean uno en mente. Ese es un hombre, alguien que se define en el Evangelio, unidos en un solo corazón. Realmente se define como Él quiere. No es hombría o de ser machos, es estar unidos en el reino. Eso es ser Bien, hombre. es Jesús. Nuestra mira debe ser únicamente para la gloria de Dios. Y yo estaba pensando en el filósofo danés Kierkegaard que dijo, pureza de corazón es la voluntad en algo. Sí, evidentemente no tienen esa unidad, porque al terminar el capítulo, Ley tiene que reprender a un par de sus hijos que son egoístas y están malinterpretando lo que ellos consideran la ambición política de su hermano. Así que les advierte que si son humildes, pueden unirse y de ese modo lograr algo realmente bueno. Están. Recuerdo también, estoy seguro que estaban allí o por lo menos oyeron cuando el presidente Benson, en la reunión del sacerdocio, habló a los hombres y los desafió a casarse en un tiempo adecuado y en el momento oportuno, y él usó estos versículos. Es verdaderamente un llamado a ser hombres de Cristo. Sí. Me acuerdo de un himno. Levantaos, hombres de Dios. Y la siguiente línea es conmovedora. Abandonad las cosas menores. Dejen las cosas infantiles. Maduren, como Pablo le dijo a los corintios. Es hora de madurar. Ahora vamos a enfocarnos en el capítulo 3. Un poco de contexto. Me parece que ahora lo que pasa es que Ley está hablando a su hijo José, el menor. ¿Y qué hace? Él se basa en las citas. Es una gran profecía. Lo que conocemos como la traducción de José Smith en Génesis capítulo 50, las profecías del antiguo José.
Pero Ley se basa en extractos de las profecías y se las da directamente a su hijo José. Ley cita a José de antaño, ¿entienden? Enseña lo que José vendido en Egipto enseñó. Este es un capítulo muy, muy importante. Y a veces me pregunto, ¿qué habrá sentido José Smith al traducir todo este capítulo? Yo me he hecho la misma pregunta. Especialmente en el versículo 15, donde se refiere directamente a él. Oh, sí, y el nombre de su padre. Empecemos ahora con los versículos 6, 7 y 8. Tom, ¿quieres leerlos? Porque José en verdad testificó diciendo, el Señor mi Dios levantará un vidente, el cual será un vidente escogido para los del fruto de mis lomos. Paremos aquí para ver qué pasa. Analicemos esto. ¿A qué se refiere cuando decimos que es un vidente? Literalmente significa alguien que ve. Pero también es un sinónimo de profeta. Es alguien que ve desde el comienzo hasta el fin y no solo implica que lo ve, sino que también ayuda a efectuarlo. Supongo que más adelante en Mosía, si no me equivoco, el capítulo 8, donde tenemos al rey clamando a Amón, dice que un vidente es mayor que un profeta. Y él dice que un vidente es un profeta y un revelador. Y yo pensaba en otra definición. En el 6º capítulo de Moisés, cuando a Enoc le es dada una tarea no muy común, de ir, untarse los ojos de barro y lavárselos. Después de esto dice, Enoc vio todos los espíritus que Dios creó y vio cosas que el ojo natural no percibe. Sostenemos a 15 hombres como profetas, videntes, reveladores, y es uno de sus grandes dones. Una vez el elder Eyring dijo a un grupo, los profetas tienen un pésimo sentido del tiempo. Siempre quieren hablar acerca de las cosas antes de que ocurran. Y siempre he estado muy agradecido de que ellos puedan ver lo que va a pasar y además advertírnoslo. Simplemente me encanta lo que usted dice, que ven cosas que nosotros no vemos. ¿Quién podría haber anticipado los ataques a la familia a principios de los años 60, que hemos recibido en los últimos 20 años, cuando se nos dijo que comenzáramos a hacer las noches de hogar? ¿Quieren que se los demuestre? Mi asesor de tesis en la Universidad Brandeis tenía una excedencia de varios años y un presupuesto de millones de dólares para estudiar la comunidad judía americana, que es del mismo tamaño que la comunidad Santos de los últimos días americana. Por casualidad yo lo estaba visitando en Boston y él habló de todos estos problemas de la comunidad judía americana y me dijo, Víctor, nos encantaría saber los problemas que tienen los mormones. Tratando de encontrar suficientes adultos para ir al campamento de las muchachas y con los scouts y todas las iglesias que se estaban construyendo, etc. Pero se enfocó en algunos de estos problemas con la familia y de los miembros que se sienten excluidos, por lo que sugerí, si sienten que solo hay un rabino y cientos de miembros en la congregación, ¿por qué no hacen que algunos de los élderes de la congregación salgan a visitarlos? ¿O por qué no asignar un día de la semana donde puedan estar juntos como una familia? Y él sonrió y dijo, conozco a los mormones. Sé acerca de los maestros orientadores y la noche de hogar. Pero este es el punto crítico. Eso fue en la década de los 80 y él dijo, es demasiado tarde. Necesitábamos eso hace 20 años. Y lo que acabas de decir, solo cuando hacemos énfasis de lo venidero por medio de los profetas y videntes, ellos nos dan las respuestas antes de que lleguen los problemas. Antes de que fuera un problema. Antes de que existiera el problema. Por lo tanto, no es solo un vidente. No es malo ser un vidente, pero José es un vidente elegido. Continúa en el versículo 7. Sí, José verdaderamente dijo, así me dice el Señor, levantaré a un vidente escogido del fruto de tus lomos, y será altamente estimado entre los de tu simiente. Y a él daré el mandamiento de que efectúe una obra para el fruto de tus lomos, sus hermanos, la cual será de mucho valor para ellos, aun para llevarlos al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tus padres. Eso me recuerda cuando leemos en 1 Nefi capítulo 13, cómo las cosas claras y preciosas se quitaron y los convenios con el Señor. Una de las principales funciones de José Smith fue restablecer el concepto de los convenios a fin de establecer lo que yo llamo un convenio de conciencia
entre el pueblo. Convenios de autoridad, que son el sacerdocio, los templos, etc. Ahora, el versículo 8. Y le daré el mandamiento de que no haga ninguna otra obra sino la que yo le mande. Y lo haré grande a mis ojos porque ejecutará mi obra. Él continúa y habla muy brevemente sobre Moisés, como si estuviéramos leyendo de la traducción de José Smith de Génesis capítulo 50. Se habla ampliamente de Moisés y quién era su portavoz, a Aarón, pero él no se enfoca en Moisés. Él dice que sí, Moisés va a ser levantado, pero en el versículo 11 el Señor levanta a un vidente. Stan, por favor, ¿podría leer el versículo 11? Pero el futuro de tus lomos levantaré a un vidente, y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia. Y no solamente para llevarles mi palabra, dice el Señor, sino para convencerlos de mi palabra, que ya se habrá declarado entre ellos. Este es un versículo muy importante, la idea de que no solo va a levantar a un vidente escogido, le va a dar poder para llevar su palabra, y eso va a tener algunos resultados interesantes. Y no solo el hecho de llevar su palabra, sino también ver lo que se puede hacer. ¿De qué va a convencer a la gente? De las verdades del Evangelio. Las verdades del Evangelio tal como están en la Biblia, el mensaje que ya fue dado. Y se dan más detalles en el siguiente versículo. Así el es, registro ¿y de cómo Judá en crecerán comparación juntos? con el registro de José. En la sección 20, versículo 11, el Señor dice que una función principal del libro de Mormón es demostrar que las escrituras sagradas son verdaderas. Y aún más hacia el final del versículo 12. Si podría leer aquí la última Sí, parte. continúe con el 12. De acuerdo. Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá, y lo que escriba el fruto de tus lomos, y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas, y poner fin a las contenciones, y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos, y llevarlos al conocimiento de sus padres en los postreros días, y también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. Es una maravillosa profecía la que se encuentra en el pasaje de Ezequiel capítulo 37 sobre las dos varas. Pero esta me gusta un poco más porque tiene más sabor. Estos dos registros crecerán juntos. Y hagan esto y esto y Sí, esto. es muy explícito acerca de lo que debe hacerse. También dice, como el Elder Ballard sugirió recientemente en la conferencia general, que tenemos que conocer la Biblia. Decimos, tenemos que estudiar desde la restauración de las Escrituras. Deberíamos, pero hay que conocer el Nuevo Testamento y también el Antiguo. ¿Por qué? Porque obviamente hay veces en la que estas revelaciones modernas explican algo acerca de las antiguas. Pero hay momentos en que las antiguas explican algo de las modernas. Y la idea de que crecerán juntas para confundir la doctrina falsa, evitar contenciones y establecer la paz, esa es una relación dinámica entre la Biblia y el libro de Mormón. Saben, una cosa que me gusta de esta historia, y creo que se ha dicho antes, es que José Smith está leyendo sobre su misión. Él se está viendo a sí mismo. Y uno se pregunta lo que debió sentir entre el año 1830 y 1833 cuando había solo unos pocos miembros. Aquí tiene esta visión del mundo y de que la Biblia y el libro de Mormón crecerán juntos. Y él mira las congregaciones y dice, bueno, habrá solo unos 150 miembros. ¿Podría haberse imaginado que nosotros íbamos a estar alrededor de esta mesa ahora para adquirir más conocimiento sobre el Antiguo y Nuevo Testamento para así entender la restauración? Somos una parte literal de esto. Poco pudo imaginarse que habría 13 millones de personas hoy en día. ¿Recuerdan cuando Elder Packer dio un informe general de la conferencia en el que habló sobre las nuevas escrituras y su valor para nosotros? Él citó este pasaje y habló acerca de otra manera en que las escrituras crecerían juntas. Solo buscar en la triple o en las notas de pie de páginas en nuestra Biblia. ¿Y qué vemos? No solo vemos las cosas de la Biblia o de la triple, están todas mezcladas. Tenemos un minuto. Notemos, su nombre será en el versículo 15, igual que el mío, y será igual que el nombre de su padre. Otra vez, no puedo imaginarme lo que sintió José cuando tradujo esto. Ahora vamos a notar que hemos leído los versículos 17 y 18. Él dice que Moisés tendría un portavoz para él, Aarón.
El 18 dice que José Smith tendría un portavoz. Ahora, ¿de quién estamos hablando aquí? Supongo que alguien como Sidney Rigdon. Sidney Rigdon y Oliver Cowdery fueron llamados. En la sección 28 a Cowdery se le nombra como un portavoz y luego Rigdon se convierte en su portavoz. Quisiera sugerirles una segunda interpretación que Elder Bruce McConkie dio en un testigo nuevo de los artículos de fe. Él lo interpreta así, no está de acuerdo con nuestra interpretación. Y dice en el versículo 18, y también me dijo el Señor, levantaré a un hombre para el fruto de tus lomos, Mormón, y prepararé para él un portavoz, José Smith, y le concederé, Mormón, que escriba la escritura del fruto de tus lomos, que es exactamente lo que hizo Mormón, para el fruto de tus lomos y el portavoz de tus lomos, José Smith, las declarará. ¿No es interesante? Eso es del libro Un testigo nuevo de los artículos de fe, páginas 425 y 26. Bien, finalmente, vamos a ver los últimos versículos. El 23. Por lo tanto, bendito eres por causa de este convenio, hablando a José, porque tus descendientes no serán destruidos, pues escucharán las palabras del libro. Y así llegamos a la conclusión con un profundo agradecimiento por el futuro, el llamamiento y las profecías acerca de este gran vidente elegido José Smith, y sobre todo por el poder sanador que vendrá a través del Libro de Mormón.